Hola, ¿qué tal? Estamos acá en las oficinas de Semana Económica. Me encuentro con el señor Elice, no, Eliche. Eliche, disculpa, de Reflexión Democrática, ¿no? Ellos han estado trabajando con los congresistas y han estado monitoreando las iniciativas que van saliendo ahí, ¿no? Ustedes tuvieron un programa de capacitación con un grupo de candidatos al Congreso, ¿no es Más que cierto? un programa de capacitación, fue un programa de impulso para desde un proceso de selección de ciudadanas y ciudadanos que tuviesen ciertas condiciones para el ejercicio del mandato parlamentario y por supuesto pasando por una capacitación, contribuir a mejorar la performance del Congreso. ¿Ya? Y de las personas que pasaron por ese programa, 10 ahorita son congresistas, ¿cierto? Sí, se presentaron 100 rigurosamente respaldados por las organizaciones políticas que entonces estaban compitiendo en el proceso electoral. Luego de esos 100 quedaron 50 a partir de una selección, digamos, general y un comité de cuatro personas independientes de nuestra organización, rectores y ex vicerrectores de universidades públicas y privadas, decidieron quiénes eran los beneficiarios, que en total fueron 24, de los cuales 10 accedieron al Congreso. Y ahora, digamos, las noticias, los medios ahora están discutiendo bastante el tema de la desconexión que hay entre los congresistas y la realidad peruana, ¿no es Así cierto? es. Sobre la cual están legislando. ¿Cuál es tu primera preocupación con respecto a esto? Claro, nosotros le llamamos asintonía. La sintonía. Asintonía entre el Congreso y el pueblo, ¿no? Paradójicamente, el Congreso se define como la Asamblea Representativa del Pueblo y sin embargo es una de las instituciones públicas que más baja aprobación tiene por parte de la ciudadanía, según lo que van registrando las encuestas. Pero eso en el Perú, ¿no es cierto? Claro, es una paradoja. Bueno, la crisis del parlamento, de la crisis del parlamento se habla en todo el mundo, en unos países más y menos. Pero hay una constatación importante, ¿no? En los países donde el parlamento tiene mayor prestigio o existe mayor sintonía entre parlamento y pueblo, son aquellos países donde los partidos políticos son más fuertes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes organizaciones políticas sólidas que elaboren y envíen un mensaje a la ciudadanía que concuerde en parte y van por sectores de la ciudadanía y así venga la votación, entonces el mensaje que llega es mucho más claro para la ciudadanía. Pero si tú no tienes organizaciones políticas fuertes, más bien son débiles y no tienen un mensaje claro, eso se va a reflejar en primer lugar y siempre en el Congreso, en el Parlamento. Y la expresión inmediata van a ser grupos parlamentarios débiles, sin disciplina, sin un mensaje claro. Entonces, la asamblea representativa no envía ese mensaje de claridad sobre lo que está haciendo, lo que quiere hacer, cuáles son sus prioridades a sus representados. Este es el gran problema que hay. O sea, el problema del Parlamento peruano no se origina del Parlamento por su organización y por la conducta individual, aunque por supuesto es un elemento importante de los parlamentarios. El origen es anterior, está en el propio sistema político que no tiene organizaciones políticas Ahora, hay fuertes. una paradoja ahí, ¿no? Porque o sea, los congresistas que están en el Parlamento tienen la impresión de que están haciendo estas leyes para quedar bien con la gente, ¿no? Con el pueblo, y al final les sale el tiro por la culata Claro, lo que pasa constantemente, es que ¿no? nuestro parlamento, en primer lugar tenemos, a pesar de que se ha reducido con los años, el número de iniciativas legislativas es todavía muy alto. Un fenómeno que no es solamente peruano, sino es universal, es la proliferación legislativa. O sea, hay que ir en contra, es decir, hay que eliminar o hay que evitar el excesivo número de leyes. Y el otro que va paralelo es la contaminación legislativa, leyes que no se entienden, que son contradictorias, que están en desuso, etcétera. Entonces, ahí debería haber más claridad normativa, porque hay que tener presente que la ley afecta a nuestras vidas, ¿no? De alguna manera puede transformar radicalmente nuestras vidas. Entonces, ese examen a veces no se hace adecuadamente porque el Congreso va muy rápido, va muy rápido. Entonces, Pero que las demandas son urgentes, ¿no? claro, pero cuando todo es urgente ya nada es urgente, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que hay que ir un poco más Una despacio, ¿no? priorización más Sí, efectiva, sí, digamos. no, claro, y partir de una lectura, entre comillas, digamos, de la opinión pública, de lo que está pensando la gente. Por ejemplo, el tema ahorita es seguridad ciudadana. Uh -huh. La gente está esperando que solucione de seguridad ciudadana. El Congreso tiene algo que aportar ahí en materia legislativa, pero no es todo. El Congreso también debería actuar controlando a ver qué cosa está haciendo el gobierno en esa materia. ¿Por qué? Porque hubo una sesión de investidura donde fue el presidente del Consejo de Ministros con todo su gabinete, ¿no? Y pidió la confianza al Congreso sobre ese plan. ¿Ya? Entonces el Congreso tiene ahí también otra vía para ir ajustando un poco al gobierno sin perturbarlo, por supuesto, porque eso ya genera problemas de inestabilidad que no queremos ni necesitamos, ¿no?
pero ir un poco acompañando al gobierno, ajustándolo a veces, apoyándolo otras veces, ojalá las más de las veces, para que esa política de mejora de los niveles de seguridad ciudadana se realice. Bueno, y específicamente sobre seguridad, ¿qué ha hecho el Congreso? Bueno, se ha legislado, se acaba de aprobar la ley de criminalidad organizada, pero igual yo creo que es un tema mucho más complejo. O sea, tienes legislación, tienes equipamiento, tienes participación ciudadana. Creo que sin participación ciudadana organizada difícilmente vamos a poder reducir los niveles de seguridad ciudadana, de inseguridad ciudadana, perdón, ¿no? Ahora, esto que dices de la contaminación y la proliferación, quizás se refleje bastante bien en esta ley universitaria que quieren sacar, ¿no? Que en realidad es una gran aglomeración de Claro, o sea, hay una iniciativas. cantidad enorme de proyectos de ley relativos a las universidades que se han reunido para crear un cuerpo normativo que va a ser la nueva ley universitaria, sobre la que debería haber consenso, ¿no? El Perú necesita, por ejemplo, en ese caso, también es un tema importantísimo, mejorar pues su nivel de educación, bueno, tanto escolar como superior, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Mejorar también su posición en cuanto a competitividad, ¿no? Que no la tenemos. Entonces, mientras solamente se piensa en el problema que que estos ganan mucho, que los otros ganan cuánto, ¿no? Y no hay una política clara, o sea, no se parta de una visión clara de qué es lo que necesitamos en materia de educación, difícilmente se va a poder hacer una ley general de educación o una ley universitaria. Ahora, esto, por ejemplo, un problema como este, ¿no? En el cual tienes varias normas que son en algunos puntos incluso contradictorios y se tratan de conciliar en una sola gran cosa, porque existe la idea que dialogando entre todos vamos a sacar la mejor opción, que no necesariamente ese es el caso, y se excluye de la discusión a varios agentes importantes, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, se pretende intervenir en la manera como las universidades privadas eligen Claro, a sus representantes. la idea es crear una gran superintendencia, bueno, eso ya viene de hace tiempo, pretender, digamos, que hay una democracia total en las universidades privadas, porque en el Perú, valgan verdades, tenemos pues las universidades públicas, las universidades asociativas, que son aquellas sin fines de lucro, y las universidades societarias, que son aquellas que sí tienen fines de lucro, ¿no? Pero que tienen ciertas restricciones en cuanto incluso a la aplicación de sus utilidades, ¿no? Claro. O sea, en la medida en que sus utilidades sean reinvertidas en sus propios fines, entonces tienen ciertas ventajas. En la medida en que no lo sean, tienen menos ventajas, ¿no? En materia tributaria, etcétera. Pero la idea es, digamos, mejorar los estándares de educación. O sea, estamos hablando ahí de infraestructura, estamos hablando ahí de la calidad misma de los contenidos de la educación, estamos hablando también de que la educación, o sea, la orientación de la educación por razones de mercado, o sea, vaya en dirección de lo que el país necesita para insertarse, digamos, ¿no? en el mundo global. ¿Y cómo comprendemos eso? O sea, ¿cómo hacemos que los congresistas, o sea, porque cómo hacen otros países, digamos, para cuando tienes un problema así de complejo, se regule lo mejor posible? Se toman su tiempo. Leyes importantes se exigen, no puede aprobarse así tan rápidamente. Hay que tomar un tiempo para estudiarlo, ¿no? Consensos. Antes se hablaba de que no era bueno traer legislación extranjera así nada más. Correcto, ahora quizás también es lo mismo. Pero estos niveles de globalización, ya eso, o sea, eso es una recomendación que no debería ser muy escuchada, porque tienes que ver lo que está pasando en tus vecinos, qué cosas están haciendo tus vecinos, es ¿no? utópico. Ahora, claro, por ejemplo, en Chile hay un mensaje de retroceso, ¿no? Por lo menos la candidata, la señora Bachelet, acaba bueno, al iniciar la campaña dijo, pues ya desaparecen en Chile las universidades privadas, ¿no? Claro, o la educación tiene un problema educación, específico sí. distinto. Claro, ¿no? claro, porque ha habido movimientos de jóvenes estudiantes y todo lo No, demás. y Pero aparte igual, tienen este tema de sí. que no pueden, o sea, no puedes usar el dinero. No, Ah, bueno, sí, pues, es eso, sí, pues tiene claro, entonces ahí los empresarios han tenido que encontrar maneras distintas de, ¿cómo se llama? Bueno, acá también las asociativas, ¿no? Hemos visto algunos casos que no quiero mencionar, pero que se han revelado que también hay ese tipo de manejos, ¿no? En las que sin fines de lucro. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo haces entender eso mejor? O sea, ¿quién es el que debe hacer el estudio? Hay un proceso, yo creo que el Congreso... Porque en teoría ahorita cada congresista hace su estudio por su cuenta, claro, y regresa. ese es un gran problema. Los parlamentos contemporáneos tienen el conjunto de órganos que tienen la mayoría de parlamentos, digamos, o que comparten en el mundo, ¿no? Si uno lee las publicaciones de la Unión Interparlamentaria, lo constata inmediatamente. Pero hay un tipo de órganos parlamentarios
que con cada vez mayor frecuencia están apareciendo y se están consolidando en los parlamentos, que son los centros de investigación e información, que ayudan al Parlamento justamente a generar su propia información, sus propios estudios. En el caso de Estados Unidos es espectacular, es una cosa enorme, que tiene muchos años y tiene tanta solidez que, bueno, basta un par de hojitas de recomendación a los parlamentarios que vienen con todo el respaldo de este centro, ¿no?, de información. No, pero aparte, ser miembro de ese centro de investigación es pues un gran prestigio. Sí, claro, por supuesto. Además, y cuando eres nombrado nadie te saca. Sí, pues. sí, y los cubículos de los investigadores son impresionantes, tienen acceso a toda clase de información. Ya. En México también está ocurriendo lo mismo. Por ejemplo, el Centro de Finanzas le ayuda al Parlamento mexicano, al Congreso mexicano, a la Cámara de Diputados en este caso, pues estoy hablando del Centro de Finanzas de la Cámara de Diputados, a discutirle al gobierno el cálculo del PBI, pues, cosa que no puede hacer este Congreso, ¿no? Entonces, acá se ha hecho varios intentos de crear, recrear, ha desaparecido, se ha vuelto a recrear un centro de investigación. Y la otra opción complementaria es trabajar con las universidades, ¿no? O sea, que el Congreso, en efecto, invierta un dinero para cosas muy importantes, recurriendo a las universidades donde están las personas que conocen algunos temas en profundidad. Ya, pero ¿cómo haces, o sea, este centro de investigación que tú dices que podríamos tener, ¿cómo haces para iniciarlo? ¿No? Porque, digamos, estos congresistas claramente no notan la urgencia de tener algo así, ¿no? Bueno, se inició, desapareció, se reinició y volvió a desaparecer. ¿Cuándo es la última vez que hemos tenido algo así? Bueno, en este momento hay uno, pero está un poco dedicado ya a temas de derecho parlamentario, gestión parlamentaria, ¿no? Pero necesitamos algo más fuerte, o sea, necesitamos algo que asesore al Congreso en materia económica, ¿no? En materia en general de políticas públicas, en cada uno, en algunos temas sectoriales que tienen que ver, digamos, con aquello que, ¿por qué no?, que ha priorizado el gobierno y que el Congreso debería acompañarlo, ¿no? Más aún si, bueno, si tiene una mayoría por lo menos relativa, eso es importante, o sea, que el Congreso ayude, controle sí, pero que también colabore con el gobierno y lo ayude a cumplir sus políticas, porque es en beneficio de todos, pues, ¿no? Claro. Sí. Pero o sea, ¿y cuándo es la última vez que hemos tenido algo así, me dices? O sea, ahorita hay algo funcionando. Ahorita hay uno que se llama Centro de... No recuerdo el nombre exactamente. Hubo un centro de estudios de investigaciones parlamentarias que empezó bien. Incluso en la época de las cámaras también hubo uno que enfatizó mucho en el tema económico, impulsado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alba Castro, ¿no? Se creó otro por inicios por el año 2000, 2001, 2002 más o menos, ¿no? El problema es que también entraron las cuotas partidarias ahí, ¿no? Y ahí se malogró todo. Entonces tiene que ser una cosa independiente, por supuesto que sirva a los fines del Congreso, pero que desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional, las personas que estén ahí hagan informes objetivos. Pero si estamos teniendo, o sea, se están demorando 2 años en escoger, o sea, el TC, el BCR y, digamos, el Defensoría del Pueblo no tanto, pero en el TC y BCR, que son órganos fundamentalmente técnicos, debería ser mucho más fácil encontrar miembros, pues, ¿no? O sea, porque, digamos, el BCR, encontrar personas que sepan de política monetaria en el Perú es fácil, están contados con los dedos. Y aún así no pueden. Entonces, cuando ya hablamos de algo más grande, en el cual necesitamos especialistas en agroindustria, todo. Bueno, en el caso de no sé si quieras hablar de este proceso que acabamos de ver de elección de las altas autoridades del Estado, ¿no? Pero ahí el problema ha sido, primero, que han dejado vencer los plazos, que nunca debe ocurrir. En segundo lugar... A pesar de que todo el mundo a gritos le decía... Por supuesto, hace mucho tiempo. En segundo lugar, que a todos los han puesto en un mismo saco. Una cosa es la función del directorio del Banco Central de Reserva, otra cosa es la función de los magistrados del Tribunal Constitucional y otra muy distinta es, digamos, las funciones que corresponden al defensor o a la defensora del pueblo. Entonces, todo lo han puesto en un mismo saco y han procedido con una lógica de reparto según cuotas partidarias. Muy mal, ¿no? O sea, claro, no podemos dejar que en un parlamento, que es un órgano esencialmente político, haya política, ¿no? Pero en estos casos, digamos, el defensor del pueblo, que es una suerte de procurador parlamentario para la defensa de los derechos ciudadanos frente a la administración, tiene que ser una persona que tenga mínimamente ciertas condiciones. Yo no estoy criticando a la señora, porque no la conozco, pero digamos, ¿no? Debe haber un consenso sobre esta persona. Los magistrados del Tribunal Constitucional, yo soy abogado, ¿ya? No sé si pueda ser magistrado del Tribunal Constitucional, o sea, tienes que tener condiciones muy especiales, ¿no? Es cierto, por lo menos tener una
formación jurídica básica bastante sólida, tener claridad, cierta Prominentemente visión de Estado. constitucionalista, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Cierta visión de Estado también, porque el Tribunal Constitucional toma decisiones importantes no solamente para las personas que individualmente recurren a él, por ejemplo, para la revisión de sus amparos y esas cosas, sino también inconstitucionalidad, o sea, son cosas importantes para el país, ¿no? Claro. Te dicen cuándo una ley es constitucional y cuándo no, y eso puede afectar a muchos sectores, ¿no? Y a la economía misma y al sector social. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y el Banco Central ni que se diga, ¿no? Es Pero claro, es que si no votas en paquete, no se podían aplicar los cuotas, pues, ¿no? O sea, no podías repartirte. Si claro, votas pero, uno por pero uno, no es un caso para cuotas. O sea, yo creo que la lección, ojalá la hayan entendido los parlamentarios, es que este no es un caso para cuotas. Puede haber influencia ahí, pero yo creo que el Congreso tiene que darle lo mejor que pueda al país. Y darle lo mejor que puede es darle los mejores magistrados para el Tribunal Constitucional, la mejor defensora o el mejor defensor del pueblo, ¿no? Y excelentes miembros del directorio del Banco Central. O sea, es tan sencillo como eso. pero para eso nosotros deberíamos haber escogido a lo mejor para el Congreso, ¿no? Así es. Para poder hacer Ese esa es otro selección. tema, ese es otro tema. Pero todo empieza pues por partidos políticos, organizaciones políticas, por opciones claras para que el ciudadano pueda escoger bien. Eso sí, los ciudadanos también tenemos una gran cuota de responsabilidad, porque creo que como nunca en las recientes elecciones ha habido información disponible sobre los 1.700 candidatos, creo que hubo, para que podamos votar a través del voto preferencial, que también es un tema que hay que debatir, ¿no? Todo el sistema electoral. por cierto, Pero hubo ¿no? muy poca fiscalización de la información que se daba, ¿no? Porque después Eso es hemos cierto, descubierto, eso es pues, cierto, pero igual. Pero de repente si las personas hubiesen, claro, no todos tienen acceso a internet, pero si más gente hubiese entrado a la página que ponía a disposición del público, de la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones, quizás hubiese descubierto a tiempo muchas cosas de esas, Claro. porque la gente conoce a la gente del lugar conoce a los candidatos. Claro. Pero como no han visto qué ponen, en fin, no se han Y preocupado todos quieren mucho. votar por un antipolítico. También, ¿no? También eso. O sea, juegan muchas cosas, ¿no? Sí. Y el sistema electoral, pues que hay que revisarlo también, ¿no? Sí. Claro, la ley de partidos. La ley de partidos políticos, ¿no? Ir a un fortalecimiento, a obligar a las organizaciones políticas que sean fuertes de alguna manera y democráticas, ¿no? Claro. Bueno, no sé, bien interesante todo esto. No sé si quieres añadir algo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que, si bien es cierto, todo el tiempo estamos observando al Congreso, lo estamos criticando, también queremos apoyarlo, ¿no? Ah. Queremos que el Congreso sea realmente lo que debería ser, la Asamblea Representativa del Pueblo. Creemos que no es fácil, y cuando me preguntan qué cosa hay que hacer, yo digo en general hay que recuperar el Parlamento, es decir, que nuestro Parlamento sea eso y nada más. Cualquier otra cosa que haga distorsiona un poco Ahora, su eso genera un poco de personalidad. crítica, ¿no? Porque para distintos sectores de la población hay algunos grupos de congresistas que son intocables, pues, ¿no? Que, o sea, no, con eso no se puede trabajar porque son unos corruptos y cualquier trabajo que tú hagas con ellos. No sé, lo cierto es que, pero también hay un grupo de congresistas importante que quieren hacer las cosas bien, nos consta, están trabajando, es difícil en el medio en que trabajan, ¿no? Porque, bueno, la incomprensión, la falta de entendimiento de las propias instituciones, de las reglas del juego, incluso del origen histórico de las instituciones que funcionan acá, por qué están acá, por qué quizás deberían ser transformadas, cambiadas o eliminadas. ¿Qué hacen acá? Porque ¿qué hace acá la estación de preguntas, que es un procedimiento típico de los sistemas parlamentarios? Esto no es un sistema parlamentario. Confusiones que hay, como que vienen por los medios de comunicación, como que acá tenemos primer ministro, y no tenemos primer ministro, no tenemos premier tampoco, tenemos presidente del Consejo de Ministros, es un sistema presidencial. Pero es que es muy largo el título, pues tenemos que poner una no, chapa. no, claro, pero es que ya es otra cosa, pues es una lógica de un modelo de gobierno diferente que no tenemos acá, ¿no? Esa rigurosidad quizás serviría cuando menos para que quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Y están a la cabeza de las instituciones entiendan bien dónde están. ¿No? Y dónde aparte, están. cuando quieren meter toda una, como pasa por ejemplo en la ley de AFP, ¿no? Que quieren meter Sí. toda una sola bolsa, No, al final sí. te queda algo que no es nada, ¿no? Así Como, no sé, Sardón, por ejemplo, Félix Sardón, que decía Sí, sí. que en realidad nosotros no somos ni presidencialistas ni Claro. parlamentaristas, Claro. porque todos pueden sacar a todos de sus Sí. distintos... No, claro, lo que tenemos es puestos, un ¿no? sistema presidencialista, ahora, con la Constitución del 93, salpicado con instituciones y procedimientos típicos de los sistemas parlamentarios. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias también.